los presentes, les damos la bienvenida al conversatorio sobre situación política y económica actual del Perú a propósito de la vacancia presidencial. En esta oportunidad estamos contando con las ponencias del doctor Juan Carlos Valdivia Cano y el amigo y colega David Maco Cano. Bien, antes de comenzar, vamos a ponernos en contexto un poco, vamos a poner en contexto de lo que ha estado transcurriendo en estos días, ¿no? Bien, desde el lunes 9 de noviembre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, fue removido del cargo luego de un proceso de vacancia impulsado por el Congreso de la República. Este proceso de vacancia hace una interpretación tramposa de la Constitución para poder aplicar la figura de la incapacidad moral y destituir de esta forma al presidente luego de casi 2 años de una relación tortuosa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta suerte de vacancia ha colocado al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, como presidente de un gobierno de transición. Merino de Lama es un congresista de la República por la región de Tumbes y tiene una reputación cuestionable, al igual de quienes lo pusieron en el cargo. Desde el lunes 9 de noviembre, el pueblo peruano ha estado manifestándose en las calles de distintos puntos del país y están siendo brutalmente reprimidos por la Policía Nacional del Perú. Del mismo modo, están deteniendo a cientos de personas de manera ilegal e incluso a abogados que están intentando liberarlos. Por ese motivo es que tenemos actualmente este seminario, este tipo de conversaciones y conferencias en las cuales vamos a poder tocar estos puntos desde la perspectiva constitucional y lo que ahora está corriendo en riesgo la democracia del Perú. En un primer momento vamos a tener la ponencia del doctor Valdivia Cano. El doctor Juan Carlos Valdivia Cano es abogado y periodista, magíster en Derecho en Civil por la Universidad Católica de Santa María. Estudió Derecho en la Universidad Católica de Santa María y Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido auditor de Gilles Deleuze de la Universidad de París Octavo y Michel Foucault del Colegio de Francia. Ha publicado diversos libros como Mariátegui, Perspectiva de la Aventura, Cultura y Derecho, Derecho Político, 500 años de mestizaje, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de docente en las universidades de la Católica de Santa María y la Universidad Nacional de San Agustín. Doctor Valdivia Cano tiene el pase para poder iniciar su ponencia. ¿Aló? Sí, Juan Carlos, le estamos escuchando. Estamos esperando para iniciar de una vez con su ponencia. Ok. Gracias, Milagritos. Gracias, Jackie. Gracias a la gente que esta noche nos acompaña. Creo que es una tarea política muy importante en la cual no vale mantenerse al margen, indiferente, como que no importaran los problemas del país, y sí importan. Importan porque nos importa a cada uno de nosotros, los peruanos, importa a nuestras familias, importa a la gente de toda edad, de toda condición. Como profesor de Derecho, mi tarea es trabajar políticamente como profesor de Derecho. Otros pueden trabajar también desde su propia situación, desde su propia perspectiva, desde su propia edad. La gente que sale a las calles hace su tarea política y es bueno que la haga, es bueno que la juventud participe de acuerdo a sus posibilidades y también de acuerdo a sus gustos y a sus propias actividades. Aquí esta noche yo hablo simplemente como lo que soy, un profesor de Derecho. Quizás deje de lado un momento los problemas en los que yo no soy un experto, los problemas políticos o los problemas económicos. David Maco, que es mi
compañero esta noche domina esos temas, ha sido uno de esos alumnos excepcionales ya hace varios años y me alegra estar conversando con él esta noche. He escuchado a más de un experto en derecho constitucional que el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, y yo espero que por lo menos los estudiantes de derecho tengan la Constitución en las manos, señala ese artículo, me refiero al 113, inciso 2, señala la, la incapacidad moral como una de las causas de vacancia. Y he escuchado a varios expertos sostener que esa denominación incapacidad moral tiene un contenido amplio, tan amplio, tan abierto, tan ambiguo, tan etéreo, que Domingo García Belaúnde, que es uno de los constitucionalistas más conocidos, si no el más conocido del Perú, sostiene que dicha figura puede someterse, en vista de esa amplitud tan extensa, que puede someterse a la buena voluntad del Congreso. Para él, para Domingo García Belaúnde, todo es cuestión de votos, como si fuera solo una cuestión política, o sea, una cuestión de poder, sin que importe si se trata de incapacidad moral o no, es decir, sin que importe la constitucionalidad de esta abusiva decisión que ha tomado el Parlamento, es decir, sin que importe el derecho. Y eso sale de la boca de Domingo García Belaúnde, maestro del derecho constitucional, con muchos premios internacionales, etcétera, etcétera. Pero no voy a ocuparme de su posición política, ni voy a decir que es un conservador y un fujimorista que pone su posición política y sus intereses por delante del derecho, de la Constitución y de los miles de peruanos que están saliendo a las calles. Pero esa ambigüedad, esa amplitud respecto de la palabra que estamos analizando esta noche, incapacidad moral, no es ilimitada, no es tan amplia, no es tan ambigua, no es tan abierta como nos quieren hacer creer quienes conscientemente o no le hacen el juego a los golpistas. Porque incluso personas reconocidas en el mundo de los medios de comunicación como Rosa María Palacio, que está absolutamente en contra de la vacancia, sin embargo, en cierta manera colaboran también con los golpistas, con esa mayoría congresista que ha votado por la vacancia, porque también sostiene esa idea que el término incapacidad moral es tan amplio que se puede confundir con las palabras vergüenza, honor y cosas por el estilo. Y yo no estoy de acuerdo en ese punto con Rosa María Palacios. Sostengo más bien que esa amplitud, esa apertura, esa ambigüedad respecto a ese término que voy a analizar esta noche, incapacidad moral, no es tan amplio y tan ilimitado como nos quieren hacer creer. Por lo menos podemos señalar con seguridad dos cosas para reducir esa interpretación tan amplia, tan abierta, de la cual han aprovechado los golpistas para vacar al presidente Martín Vizcarra. Por lo menos podemos señalar lo que no es incapacidad moral, porque todo el problema allí radica en la palabra moral, en lo que significa la palabra moral. Lo que no significa esa palabra ni puede significar en un contexto jurídico constitucional, es moral
en sentido religioso, eclesiástico. Eso no significa moral en sentido tradicional o cristiano o judeocristiano, porque el derecho y la moral son dos cosas, sobre todo si hablamos de derecho moderno, son dos cosas distintas y separadas, y desde mi punto de vista, incompatibles y opuestas. Esa es una. En segundo lugar, creo que no se refiere la incapacidad moral a delitos o faltas o inconductas o malos comportamientos de cualquier tipo. Porque aún en la hipótesis negada que así fuera, tendría que esperarse que acabe su mandato para procesarlo y condenarlo si ese fuera el caso. ¿Qué dice la Constitución? Porque de allí tendríamos que partir. Y solamente son dos artículos los que tienen que ver con este problemón, porque es un problemón. El artículo 113 y el artículo 114 y también el 117, serían tres. El artículo 113 dice que se puede declarar la vacancia del presidente de la República por la muerte del presidente. Martín Vizcarra sigue vivo, entonces no se le puede aplicar ese primer inciso del artículo 113. Segundo, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Aquí está el problema, en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. ¿Qué significa incapacidad física? Que tenga tales problemas, por ejemplo, el Alzheimer, o una enfermedad de esa gravedad que le impide ejercer el cargo que tiene, el cargo presidencial. Y con respecto a la incapacidad moral permanente, esa palabra tiene que tenerse en cuenta, permanente. Allí está el problema. Todo este problema radica en esas dos palabras y en el fondo en una sola palabra, moral. Y yo creo que los estudiantes de Derecho tienen que abrir los oídos para que vean lo importante que pueden ser las palabras en el derecho. Y esta palabra es tan importante que, por lo menos a mí, me ha llevado a hacer una investigación que empecé en el año 75, 1975. Fíjense cómo, en cierta manera, la vida, la realidad política y social del Perú me da la razón, porque, aunque suene poco modesto, creo que todos los peruanos pueden constatar en este momento lo importante que es distinguir, o por lo menos plantear el problema de las relaciones entre el derecho y la moral. Porque justamente ese es el problema. Dos palabras, incapacidad, moral. O tres palabras, incapacidad, moral, permanente. Entonces la palabra moral ahí es tan importante que depende de lo que se entienda por esa palabra, o mejor dicho, el destino del Perú en este momento depende de esa palabra justamente. Entonces, que no nos vengan con que eso no interesa, que no importa. Muchos profesores piensan que eso es filosofía y que la filosofía no tiene que ver con el derecho, que el derecho es un conjunto de normas y que lo que le importa o le debe importar a un estudiante de derecho es simplemente las leyes. Lo demás es filosofía, o sea, no es derecho. Lo demás es metafísica, lo demás es historia, lo demás es literatura, etcétera. Están viendo
jóvenes, sobre todo los que estudian Derecho, pero en realidad todos los peruanos, que no es así, que la palabra moral tiene su importancia. Entonces, ¿qué dice este artículo 113? Dice, ¿cuándo se puede vacar? Vacar viene de vacancia al presidente. Cuando se muere, cuando acepta su renuncia por el Congreso, o sea, cuando él renuncia, en este caso, no ha renunciado, y cuando esa renuncia la acepta el Congreso. Otra causa de vacancia. Según la Constitución, estamos en el artículo 113. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar al país dentro del plazo fijado. Creo que aquí más bien podría ubicarse el caso de Fujimori, pero eso lo dejamos de lado. Pero no ha salido él, ¿no? No ha salido, el presidente Vizcarra no ha salido del territorio nacional. Entonces tampoco se aplica. Quinta causa de vacancia, destitución. Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. O sea, se le puede destituir, no es lo mismo destituirlo que vacarlo. O sea, no es lo mismo destitución que vacancia. Y sigo insistiendo en la importancia que tiene en el derecho, y los estudiantes deben parar la oreja respecto de este detalle, la enorme importancia del lenguaje en la vida del derecho, en la vida jurídica, en la vida en general de este tipo de problemas, que son decisivos para la vida del país. Destitución, dice, pero después de haber sido sancionado por algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 117. ¿Y qué dice el 117? El 117 dice, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. Aquí no hay traición a la patria. Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. Aquí no es el caso. No se ha dado eso, ¿no es cierto? Todos lo sabemos, incluso los congresistas golpistas. Por disolver el Congreso. El presidente Vizcarra no ha disuelto el Congreso. Y por impedir la reunión o el funcionamiento del Congreso. Tampoco lo ha hecho el presidente Vizcarra. O por impedir la reunión o el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o cualquier otro organismo del sistema electoral. Tampoco. Por eso es que el punto es la incapacidad moral. Eso es todo. Ahí está. Ese es el quid, como lo pronunciamos los que sabemos latín. Mentira, mentira. Generalmente se dice el quid. O sea, ¿dónde está el asunto en esas dos palabras? Como ninguna de las causales de vacancia o suspensión de los artículos 113 o 117 aplican al caso, y la mayoría del Congreso lo sabe, se han prendido, se han agarrado, como se dice en el lenguaje popular, que es el lenguaje que hay que usar en el derecho también, para que lo entienda la gente que no estudia derecho. Eso se llama democracia. No hay que despreciar el lenguaje que usa la mayoría de peruanos. Al contrario, hay que usar ese lenguaje para que entienda el derecho, porque tenemos un problemón a ese respecto. La mayoría de peruanos no tiene idea de lo que está pasando. Y en eso acierta Rosa María Palacios, a quien considero una abogada muy inteligente y muy valiente, pero también ella no tiene claro, desde mi punto de vista personal, qué significa incapacidad moral. ¿Y por qué creo eso? Porque Rosa María Palacios
defiende el derecho, defiende la Constitución, defiende los valores jurídicos, pero como es también católica, apostólica y limeña, tiene un problema que debe resolver, porque los valores católico-cristianos tradicionales de los millones de peruanos son incompatibles con los valores de la Constitución. Admira a Vargas Llosa, pero no lo imita. Vargas Llosa sí es coherente. Por eso, insisto, en aplicación del método de interpretación. ¿Qué significa incapacidad moral? Hay que interpretar. Hay que interpretar. No te puedes quedar con lo que dice la Constitución, sino que hay que interpretar. O sea, hay que crear. El derecho es arte. El derecho es creación. La Constitución dice incapacidad moral, tienes que inventar, tienes que crear una solución. Alguna constitucionalista de la Universidad de San Martín de Porras de Lima decía que la Constitución no definía lo que es incapacidad moral. Claro, no lo define, no tiene por qué definirlo tal vez. Son los abogados, los juristas, los profesores de derecho que tienen que interpretar, crear el sentido. Y eso implica varios métodos de interpretación y dos criterios de interpretación, como lo señala el maestro Marcial Rubio Correa. Ella se queda tranquila, como la Constitución no define incapacidad moral, voy a esperar sentada a que la Constitución, los congresistas golpistas y Domingo García Belaúnde definan lo que es incapacidad moral. Mientras el Perú se va al diablo. No es así. Para eso estamos en la Facultad de Derecho, los profesores, los juristas, los que se interesan por el derecho, para interpretar, para generar, para crear sentido. El derecho es algo que se crea todos los días. Así es el derecho. En el contexto jurídico constitucional, ¿qué significa incapacidad moral? Eso es lo que hay que ver. Como ninguna de las causales de vacancia o suspensión de los artículos 113 o 117 aplican al caso, la mayoría del Congreso se ha aprendido entonces, como se dice en lenguaje popular, de la engañosa incapacidad moral para hacer creer o porque realmente lo creen, como lo cree la mayoría de peruanos, salvo 3 juristas que yo he escuchado en los medios. Los demás, creo, disculpen la falta de modestia, pero creo que son los únicos que tienen claro el problema. Y en primer lugar, el profesor Samuel Abad Yupanqui, profesor de Derecho Constitucional de la Católica de Lima. El resto todavía no se aclara cuál es la diferencia entre moral y derecho. Y como no se aclara cuál es la diferencia entre moral y derecho, no puede dar una opinión límpida, una opinión clara respecto a este problema, salvo Samuel Abad Yupanqui. Y la palabra moral es interpretada literalmente. La mayoría interpreta la palabra moral literalmente. Y eso es justamente lo que casi nunca hay que hacer. Quedarte con el sentido literal de la palabra. Como si uno fuera un niño, ¿no? Como si no supiera toda la complejidad que implica
nuestra lengua y todas las lenguas. Todas las lenguas son laberínticas porque son polisémicas, porque tienen distintos sentidos. Una palabra puede ser ciudad, fruta, herramienta, y todas se llaman lima. Hay que interpretar, hay que crear. Y eso es lo que ocurre. Fíjense que es como que no hubieran asistido ni siquiera a una clase de primer año de derecho. Se quedan con el sentido literal, con la literalidad de la palabra moral. ¿Y qué significa moral para la mayoría de peruanos, incluido Domingo García Belaúnde y Rosa María Palacios, que no están en el mismo equipo? Uno está a favor de la vacancia, García Belaúnde, y Rosa María se está sacando la mugre combatiendo contra los congresistas golpistas. Sin embargo, los dos, como buenos católicos, cristianos, tradicionales, no entienden la diferencia y la incompatibilidad entre moral y derecho. En nuestro país no se ha separado aún la religión del derecho, por eso no somos una república. ¿Qué diablos vamos a celebrar en el 2021? ¿200 años de república? No, 200 años de fracaso republicano, porque no somos una república, porque si el mejor constitucionalista del Perú todavía no se aclara el problema, imagínense cómo anda la gente en Azángaro, mi tierra. ¿Qué idea tendrá? Estoy seguro que no tiene la más mínima idea de lo que está ocurriendo. Si el mejor constitucionalista del Perú defiende este golpe de Estado, porque es un golpe de Estado en esencia. Claro, tendríamos que discutir, tendríamos que definir qué es golpe de Estado, pero es un golpe. Eso podemos postergarlo para otra reunión. Se ha concentrado el poder, estamos en una dictadura. El Ejecutivo es lo mismo que el Legislativo. El presidente legislativo es el presidente del Ejecutivo. Ahora, en este momento, hoy día, ¿qué se llama eso? Concentración del poder. Y la democracia es desconcentración del poder, descentralización del poder. Y todo Dios, lamentablemente, en este país es católico, incluida Rosa María Palacios, quien a pesar de su inteligencia y su honestidad, creo que también cae en la confusión en esa entrevista que le hace a Samuel Abad Yupanqui, a quien considero el mejor constitucionalista del país, y recomiendo y aconsejo a los estudiantes de Derecho que lo conozcan, que lo escuchen, que lo lean. Aparte, no aparte, porque en realidad todo gran jurista, como todo gran escritor, como todo gran creador, es una gran persona. Modesto, sencillito, simpático. Véanlo en la entrevista con Rosa María Palacios. Mientras que Rosa María habla de honor, de vergüenza. ¿Qué me dicen a mí esas palabras? Que no tiene claro lo que es incapacidad moral. Está entendiendo moral como le han dicho en su colegio, probablemente de monjas, y por eso es que los peruanos fundimos y confundimos la moral con el derecho. Y el derecho, si es republicano, no puede confundirse con la moral, con la religión. ¿Qué significa república? En primer lugar, significa varias cosas, pero en primer lugar significa separación de los asuntos eclesiásticos de los asuntos jurídicos estatales, como los franceses, como los alemanes, que tienen verdaderas repúblicas, mientras que nosotros tenemos solo repúblicas bambas, repúblicas que no son repúblicas. Por eso nos dicen
Puede doler, pero es verdad. Somos republiquetas o república bananera. O sea, somos repúblicas solamente en el papel de la Constitución, pero en realidad seguimos siendo los mismos pueblos que fueron antes de la independencia. Se han mantenido los mismos valores, se han mantenido las mismas ideas, se han mantenido los mismos prejuicios de esa sociedad peruana que fue antes de la independencia. Lo único que ha cambiado es el sistema jurídico político. Ahora es muy moderno, desde 1821, pero la gente, los peruanos, la mayoría, no ha cambiado en relación a la época colonial, a la época del reinado. Y eso nos tiene jodidos. Por eso es que hay crisis todo el tiempo. Ahora es con Vizcarra, antes fue Kuczynski, antes fue Alan, antes fue. ¿Cuándo vamos a dejar esta inestabilidad, estas crisis que se repiten tan frecuentemente? Cuando la sociedad civil adopte los valores de su Constitución, cuando a los niños se les eduquen los valores de la Constitución y no con el catecismo. En ese momento, cuando los valores de la Constitución coincidan o coincidamos, entonces habrá otra historia para el Perú, más libre, más democrática, más digna. Bueno, ese es lo que yo quería decir como introducción, y ahora sí creo que le toca a David, mi gran exalumno. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muy excelente su introducción. Bueno, a recordarle a todos los asistentes que se encuentran conectados que las rondas de preguntas se hará al final de esta conferencia. Y bueno, ahora damos paso a nuestro amigo y colega David, quien estudió en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, es magíster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Cuenta con una amplia experiencia en el área de derecho corporativo, contrataciones en el Estado, tributación empresarial y derecho laboral. Bueno, sin más preámbulos, doctor, adelante, comencemos con su ponencia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, chicos que están ahí presentes, a los que estén de invitados, al doctor Juan Carlos, que ha sido mi profesor y que, por supuesto, siempre recuerdo sus enseñanzas, que en cierta forma se podría decir de que usted nos anima siempre en la facultad a pensar, que es algo que de repente no se incentiva mucho en las facultades de Derecho. Y tercero, saludar al grupo libertario, a Rocoto Libertario, ¿no? Que es un grupo, entiendo, que abraza las ideas de los libertarios, es decir, el Estado mínimo, el amor por la vida, la libertad y la propiedad privada. Eso es interesante, no sabía que había un grupo así en Arequipa. Cuando yo estuve en Arequipa no lo conocía, de repente debe ser reciente. Y bueno, qué interesante que vayan saliendo ese tipo de posiciones, que por supuesto siempre es sano entrar en debates, ¿no? Poner nuestras ideas de repente a debate para ir mejorando. Bueno, la ponencia más o menos de lo que me habían hablado tiene que ver con una parte política y una parte económica. Como ya se habrán dado cuenta de mi CV, ¿cierto? Yo soy abogado, pero me he dedicado más a los temas económicos, es decir, tengo más que hablarles de repente del tema económico. Entonces, primero les voy a hablar un poco muy breve el tema político, porque no, la idea es de repente luego en la ronda de preguntas hablar un poco más de eso, también de repente con las ideas que ustedes tengan. Después hablarles un poco del tema económico, que ya es donde más ahondaré, y finalmente hablar ya del tema jurídico, que bueno, también soy abogado, ¿no? Algo del tema manejo y también tengo una posición con respecto a la vacancia y qué es lo que se está cocinando, ¿no? ¿Qué es ser libertario? Eso es algo que de repente a veces olvidamos exponer y es importante decirlo para que quede claro. Ser libertario, por ejemplo, en mi posición implica ser minarquista político y anarquista filosófico. Es decir, yo no le reconozco ninguna libertad al Estado. Y para ser sincero,
Si hoy estamos como estamos y tenemos que salir, o bueno, algunos tienen que salir a marchar desde su lugar y nosotros en nuestra tribuna damos nuestras ideas y es nuestra forma de combatir, estamos así principalmente porque el Estado tiene demasiadas atribuciones, tiene demasiado poder. Nosotros se lo hemos entregado. Si hay personas que están buscando repartirse una torta, no, el problema no es ese, no es los intereses, porque si estudiamos economía vamos a dar cuenta de que intereses tenemos todos, todos hacemos algo porque tenemos un interés detrás. Tenemos que ir un paso más atrás y darnos cuenta de que el problema es que les hemos dado una torta que comerse, les hemos dado poder para definir y regular nuestras vidas, decirle qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo me puedo vestir, cómo no me puedo vestir, qué puedo invertir, qué no puedo invertir y sobre todo en algunos casos cómo invertir. Ese tipo de poder, esa torta tan grande que les hemos puesto, definitivamente es un plato suculento para muchas personas, por las cuales luchan por hacerse de ese poder. Entonces, si hoy estamos donde estamos, definitivamente no se trata de, y no es porque las personas sean necesariamente malas, que podría ser, sino porque tienen una torta muy grande que comerse y nosotros se las hemos dado. Si queremos hacer una verdadera revolución y queremos salir a las calles para cambiar algo, no es para cambiar a los políticos, porque ellos no van a cambiar, los intereses siempre van a estar. Todos trabajamos en tanto incentivos y en tanto intereses. Lo que podemos cambiar es quitarles poder. Es decir, ok, tú vas a ser mi congresista, pero no vas a definir aspectos de mi vida tan importantes como, por ejemplo, dónde voy a estudiar, cuál es la currícula que me va a regir durante el año académico. Tú no vas a definir dónde puede estudiar y dónde no, o qué universidad puedes cerrar o qué universidad no, o qué parámetros vas a poner tú para decir qué universidad se abre o se cierra. Ese poder, ese exclusivo poder me lo dejo a mí como consumidor. Y yo, con mis recursos, definiré dónde es que llevo mi elección. Y mi elección definirá quién sale o quién entra del mercado. ¿Ok? Eso como un preámbulo, de repente, para que más adelante podamos conversar un poco de eso, si es que alguien tiene interés en hablar sobre el interés del mercado, lo importante que es el mercado, lo trascendente que es el mercado y lo poco importante que es la política. Lo poco importante que es el Estado, si es que le quitamos poder, si es que le quitamos injerencia en nuestras vidas. Ahora, como primer punto a tocar, quisiera hablar de las protestas y las marchas. ¿Por qué? Porque repetidamente me han estado preguntando, oye, ¿y tú como libertario qué piensas de las marchas? ¿Te parecen bien? ¿Te parecen mal? ¿Te parece adecuado que la gente salga a las calles? Miren, como libertarios siempre vamos a decir esto, o creo que todos los libertarios abrazamos la misma idea, y es que aunque no esté de acuerdo con lo que digas, voy a defender tu derecho a decirlo. ¿Ok? Entonces, si la gente quiere salir a expresarse, si la gente quiere salir a hacer sentir su descontento con una olla, con una pancarta o con lo que fuese, yo estoy de acuerdo, yo no tengo problema. ¿Con qué sí tenemos problemas los libertarios? Principalmente cuando esta libertad de expresión que tú quieras hacer sentir empieza a chocar con el derecho a la propiedad privada, es decir, estoy gritando, estoy haciendo sentir mi derecho de protesta, pero a la vez rompo tu espejo, a la vez rompo la puerta de tu casa, a la vez rompo un cajero automático, a la vez destrozo la propiedad de los demás. O peor aún, cuando estoy haciendo sentir mi derecho y de pronto atento contra la integridad de una persona y termino golpeándola o incluso matándola. Cuando nuestra libertad, nuestro derecho a expresarnos empieza a trastocar los derechos de los demás, los libertarios no vamos a estar de acuerdo. ¿Ok? Entonces, las protestas y las marchas, de acuerdo, no hay ningún problema, genial, háganlo, bacán. Si es los que consideren que deben hacerlo, los que consideren que deben pelear de otra forma, también háganlo. De repente el ámbito académico para mí es más productivo, pero si alguien cree que salir a las calles pues da mejor, está bien también. Y bueno, respeten la propiedad y la libertad. Ahora, ya yendo un poquito más al análisis, de repente sesudo. ¿Conviene hacer una marcha en este momento? Habría que pensárselo. ¿Por qué? Porque estamos jugando con dos factores, ¿ok? El factor económico, que es un factor muy sensible, hoy más que nunca. Es decir, hace 5 años nosotros teníamos de repente un respaldo económico y unos bonos que nos respaldaban mucho más. Hoy en día ya no. Entonces, si nosotros nos ponemos de repente muy beligerantes o de repente damos a entender a los inversores internacionales de que no somos un país que brinde estabilidad, van a huir o como mínimo no van a seguir invirtiendo, lo cual repercute, por supuesto, en mayor dificultades económicas y, claro, en mayores dificultades para las personas que menos tienen, sobre todo, ¿no? Porque esas son siempre las que primero se mojan en algún problema de crisis o de dificultades económicas.
¿Ok? Entonces, habría que pensárselo si de repente salir a marchar es la mejor forma de protesta. De repente, pensándolo en frío, ya teniendo a Merino sentado y difícilmente viendo que regrese Vizcarra, conviene más hacer una suerte de protesta organizándonos para votar mejor en las próximas elecciones, o de repente para plantear cambios que quiten poder al Estado, que es lo que yo creo que sería más importante en este momento. Reducir la cantidad de poder al Estado, que el Estado no tenga tanta injerencia en nuestras vidas y que nos limite tanto las libertades. Ahora, ya el tema económico creo que es el tema que más les debe interesar. Cuando se evacuó a Vizcarra, el primer día nada más hubo mucha convulsión en los mercados. ¿Por qué? Porque se rompió la estabilidad política. ¿Y cuáles son los tres indicadores más importantes de un país a nivel economía? Básicamente es el precio del dólar, que se disparó, pasó de 3.61 a 3.64. El segundo, que es la bolsa de valores. Nosotros tenemos una bolsa de valores. Les quiero hacer un símil para que lo entiendan rápido. Si la bolsa de valores de Nueva York es el océano, es mar abierto, la bolsa de valores limeña, la bolsa de valores peruana, es como la orilla del mar. Es decir, es una bolsa de valores muy pequeña, muy poco líquida. Entonces, si hay una convulsión muy fuerte, rápidamente lo va a servir. No es capaz de absorber el golpe y en cierta forma cuidar la integridad de la bolsa, porque acuérdense que muchos de los valores que se negocian en bolsa terminan siendo los aportes en las AFPs, es decir, no vayan a pensar que si la bolsa se cae pierde dinero Romero o los Gildemeister o algún grupo grande de poder. No, en realidad si la bolsa se cae, lo que terminamos haciendo es romper el dinero de las pensiones. Es precisamente algo con lo que vamos a chocar un poquito más adelante cuando el Ejecutivo presente este proyecto de ley para terminar de sacar hasta 17.200 soles de la AFP. Bueno, pero en fin, ya les había hablado de dos indicadores. El primero que tiene que ver con el precio del dólar, que como les digo, subió a 3.64. El segundo que tiene que ver con la bolsa de valores, que se hundió, cayó 5% al cierre de ese mismo día. Y finalmente el EPU, que es un indicador puesto en Estados Unidos, que lo que hace es medir la liquidez de nuestros bonos. En Estados Unidos se cayó un 2%. Básicamente, eso lo que te quiere decir es que hay un pequeño indicio de riesgo país que está girando. Es decir, las calificadoras de riesgo país mandaron un indicio como diciendo, oye, por si acaso, una alerta a los mercados, por si acaso Perú está convulsionado, corrige la valoración de sus bonos, y se corrigió en menos 2%. Ahora, eso es grave, no al 100%. ¿Por qué? Porque si algo de bueno nos dejó la Constitución del 93, es que tenemos una economía sólida. Es decir, la independencia del BCRP le da mucha confianza a los mercados internacionales. Por eso es que, si bien es cierto, se convulsionan en un primer momento cuando hay alguna movida política, luego cuando se dan cuenta de que el Banco Central de Reserva sigue siendo autónomo y que nadie le ha metido mano, por suerte el Congreso no le ha querido meter mano, recuperan la confianza. Y de hecho, 3 días después, y ya al día de hoy, el dólar se ha mantenido, ya no ha seguido la picada, ya no ha seguido subiendo, perdón, ya no ha seguido la subida, se ha mantenido. También es cierto que el BCRP tuvo que entrar a hacer actividad de mercado abierto, tuvo que meter rápidamente, comprar dólares para que vender dólares precisamente para que la subida no sea tan estrepitosa. Lo controló, lo mantuvo. También el tema del EPU se logró zanjar, se corrigió el tema del riesgo país, las calificadoras corrigieron y dijeron, sí, es cierto, había una movida política en algún momento, pero ya se tranquilizó la cosa, ya tiene un nuevo gabinete, el ministro no va a hacer ninguna locura, el BCRP sigue a salvo, así que tranquilos todos. Y finalmente la Bolsa de Valores de Lima también se recuperó, ¿no? Ya está donde tenía que estar, donde estuvo antes de la vacancia, y se viene incluso recuperando con símbolo positivo. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a dar chance de poder reactivarnos más rápido. ¿Ok? Eso es sano. Ahora, si lo quisiéramos, digamos, ustedes me podrían preguntar, ¿cuál es el único riesgo que ahorita tú le ves, o cuáles son los riesgos que ahorita tú le ves a nivel económico? El principal riesgo es el cambio de la Constitución. Eso sí podría poner intensos a los mercados con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, si es lo que nos respalda es la independencia de nuestro BCRP y nuestro modelo económico que mal que bien funciona. Es decir, si nos hemos pasado estos últimos 5 años jugando al gato y al ratón entre el Congreso y el Ejecutivo y no ha pasado nada catastrófico o muy catastrófico, es precisamente porque los mercados dicen, bueno, están jugando a hacer política los niños,
pero no hay problema porque la economía está a salvo. Ahora, si queremos cambiar la Constitución, ya la cosa cambia. Los inversores se van a poner nerviosos, así como se están poniendo en Chile. Van a decir, oye, ¿qué tanto conviene meternos a un mercado que no tiene clara la cosa? A lo mejor se va a ir un poquito más a la izquierda, y Colombia, que está más bien teniendo medidas liberalizadoras, termina siendo un mejor país de inversión. Entonces los inversores paran sus posibles ingresos de flujo de capital ingresantes y más bien los mandarían a otro lugar. Solo como un comentario, ¿no? Porque lo he escuchado también de algunas personas en redes y en la prensa en los últimos días. El tema de que una parte de la Constitución podría estar mal, digo, por ejemplo, el tema de la vacancia, que a mí no me parece que esté mal redactado, me parece nada más que falta darle contenido, no habría que cambiar la Constitución para nada. Pero imaginándonos que esté mal redactada y que hubiese que cambiar una parte, nadie, y esto los mercados lo entienden bien, nadie se tumba la casa porque no le gusta el baño. Nadie se tumba la casa entera porque no le gusta la cocina. Si tenemos que hacer algún cambio en particular, hagámoslo con la Constitución ya puesta. No pongamos en riesgo el modelo constitucional, salvo que, por supuesto, cargamos algún problema mayúsculo como el que va a tener Chile en el próximo año. Ahora, ¿qué viene de cara al futuro? Porque eso también es importante. ¿Qué es lo que podría suceder en el corto plazo a nivel económico? Hay que esperar primero qué es lo que va a plantear el ministro Arista, ¿no? No les voy a decir que, no me gustaría darles alguna receta en particular y decir debe hacer esto y esto, porque digamos que en economía hay muchas soluciones y todas podrían ser válidas, así que ponérmelas de genio ahora, decir que se podría hacer, no va a ayudar mucho. Primero había que ver qué dice Arista, pero sí me quedan claras 3 cosas que se tienen que hacer. La primera es controlar la pandemia, es decir, evitar un segundo brote. Tener un segundo brote sería catastrófico para el país. Sería muy grave. ¿Por qué? Porque implicaría un nuevo confinamiento. Un segundo confinamiento en el 2021, con la caída del PIB que hemos tenido durante este año, sería grave. Sería muy fuerte. Incluso las empresas que lograron abrir y subsistir al primer cierre terminarían quebrando, porque acuérdense que algunas de esas empresas que empezaron con el primer cierre son empresas que cuando cerraron en marzo no tenían deuda. Y muchas de ellas que cerrarían en una segunda instancia en el 2021 serían empresas con el Reactiva Perú, es decir, cerrarían con deuda, irían a menos algo. Eso definitivamente las obligaría al cierre y, por supuesto, a la liquidación. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno? Que de hecho creo que lo va a hacer, porque ya escuché que Abel Salinas, el nuevo ministro de Salud, si quieren llámenle ministro de facto, pero bueno, tiene el poder de hacer las compras porque tiene la plata, va a comprar test moleculares, lo cual es muy bueno. Si en algo resultó la lucha contra la pandemia en los países nórdicos, por ejemplo, tipo Suecia, es que tuvieron muchas pruebas moleculares y ayudaron, y a la par de las pruebas rápidas, ayudaron a que las personas sigan trabajando sin necesidad de parar la economía y detectar. Porque acuérdense que el tema de la pandemia no nos encierran para que no nos enfermemos. En realidad nos enferman para que no contagiemos. Y como no sabemos quién está contagiado, encerran a todos. Pero si pudiésemos detectar quién está contagiado, lo encerramos, lo confinamos solo a él y él la vida, la economía continúa. Entonces, ese es el primer punto clave que yo creo que definitivamente se va a tocar en el gobierno. ¿Qué más? Aprovechar, digamos que aprovechar la coyuntura, porque si algo de bueno ha tenido la vacancia, es que se dio justo antes de aprobar el presupuesto del 2021. Y el presupuesto del 2021 de Vizcarra no ha sido nada conservador, es más, Vizcarra ha pecado de bastante manirroto durante todo su gobierno, se ha dedicado a repartir la plata que teníamos ahorrada. Entonces, su presupuesto 2021 había sido un presupuesto que subía el 2,5%, y este gobierno lo que puede hacer es más bien ajustarlo. De repente, yo diría tirarlo a la baja, porque si lo tira al alza, bueno, es más deuda pública y más problemas para nosotros. Lo que puede hacer es tirarlo un poco a la baja. ¿Qué opciones tiene para tirarlo a la baja? Por ejemplo, cerrar ministerios, que es algo que se le viene reclamando, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura. Oye, ¿por qué no te absorbes al MINAM? O cerrar proyectos especiales, que también es algo que se le reclama al MINAGRI constantemente. Hay muchos, son 18 proyectos especiales a lo largo del país, que lo único que sirven al día de hoy es de centros de trabajo para empleados públicos, para funcionarios públicos, pero en la práctica ellos no funcionan como proyectos especiales de riego ni nada por el estilo, simplemente sirven para que una persona reciba un sueldo. Entonces, ¿hay chance para reducir el Estado en términos económicos? Sí hay. ¿Lo podrían hacer? Sí, yo creo que sí, porque básicamente no tienen que contentar a la tribuna, porque la tribuna ya está enojada, entonces
podrían hacer algo interesante ahí para de repente sanear un poco las deudas del país que están bastante altas, sobre todo tomando en cuenta la recaudación que hemos tenido este año, que es bastante baja, y por lo cual SUNAT está bastante preocupada y está acosando a todos los contribuyentes con circulares para que den alcances de información y otro tipo de informaciones, de documentos que a la par de, por supuesto, poner nerviosas a las empresas, le implican un trabajo extra en empresas donde seguramente el capital humano se ha reducido. Entonces, peligroso. ¿Y cuál sería lo tercero que podrían hacer? Y que me parece que sí es urgente, y esto ya no es un problema que jale ni Vizcarra, ni PPK, ni Ollanta, es un problema que lo jalamos desde Toledo. Que la mayor parte del presupuesto del Estado está concentrado en gasto corriente, es decir, más o menos el 74-75% del presupuesto del Estado está concentrado en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Básicamente sueldos. Es decir, la mayor parte de nuestros impuestos se va destinada a pagar sueldos de muchos funcionarios que muchas veces, como les digo, se dedican a regular la vida de las personas, que es algo que no les hemos pedido, al menos los libertarios, pero lo hacen, y lo hacen mal encima, lo cual termina complicando nuestra realidad. Entonces, ¿qué pueden hacer? Reducen el gasto corriente y lo mandan a inversión pública. ¿Qué es la inversión pública? Es los recursos, los dineros del Estado puestos a disposición, pero para producir. Un ejemplo, yo desaparezco 10 puestos de trabajo cerrando un ministerio, pero los creo en un proyecto de inversión a largo plazo. Por ejemplo, no sé, si el Estado quisiese hacer algún tipo de inversión, una APP para alguna represa en el norte, que me parece que van a abrir Virú y Saña, que son dos proyectos agroindustriales bastante grandes. Si le retiras el dinero a los ministerios, donde la gente está haciendo básicamente nada, y los mandas a estos proyectos especiales, vas a tener una posibilidad de generar recursos a más largo plazo y por supuesto de que la economía mejore. Entonces, en resumen, ¿qué queda para los siguientes 8 meses de lo que le queda a este gabinete? Ser cauto en economía para no convulsionar el mercado, no hacer nada loco, que si me preguntan personalmente, me parece que es una locura esto de retirar fondos de la AFP, no es adecuado, no es el momento, no hay forma tampoco de hacerlo porque estarían obligando a las AFPs a liquidar inversiones sanas. Es como básicamente estar enfermo, es como tener una parte del pie gangrenado y tener que cortarte, no sé, tienes el pie y te cortan toda la pierna, ¿no? Van a obligar a las AFPs a que muchos de sus activos que son sanos y que tienen buenas posibilidades de comercialización en el mercado, más bien nos veamos obligados a venderlos así casi a la barata para poder recuperar fondos y dárselos a la gente. Eso es peligroso, por supuesto. Ok, eso en el aspecto económico. Y finalmente, en el aspecto de la vacancia presidencial, que sí tenía un pequeño comentario, que bueno, se los quiero hacer llegar de todas formas. No es mi materia, el tema constitucional, pero sí hay algo que bueno, sí es importante de repente señalar. Se ha llamado mucho coincido de repente en parte con Juan Carlos cuando dice que esto ha podido ser un golpe. Sí, efectivamente, si es que la interpretación de vacancia moral finalmente termina siendo las facultades mentales, finalmente sí habrá sido un golpe, pero no podemos llamar al proceso antidemocrático, porque el proceso fue democrático, el proceso fue 100% democrático, es más, fue tan democrático que se llevó en el Congreso, que es el órgano deliberante por naturaleza. ¿Ok? Lo que pasa es que en la práctica hemos endiosado a la democracia y estamos pensando que la democracia es la mejor forma de agregar soluciones. Es decir, si yo tengo un conflicto en macro, ¿cuál es la mejor forma de resolver el problema? En democracia. Y no es tanto así. La democracia más bien en algunas oportunidades se convierte en la peor forma de solución de conflictos. La democracia simplemente es una de las tantas formas que tenemos para elegir algo, para solucionar un problema. Y lo que ha demostrado, hay un libro de Jason Brennan, que se llama Contra la democracia, precisamente, y que deja ver todos estos problemas de la democracia en sí, ¿no? Es decir, cómo sus agregados, sus sumas en particular, no terminan dando los resultados que deberían, y más bien generan problemas en las internas de los gobiernos que tienen de los países que quieren ayudar a solucionar. Ok, básicamente eso. Y bueno, ojalá que en el corto plazo el Tribunal Constitucional defina qué es vacancia, que a mí sí me parece que es una causal abierta, no olvidándonos que el Congreso es un ente eminentemente político y, claro, tratar de repente constreñirla va a ser dificultoso. Yo más bien soy de la tesis de que no hay que generar falsas dicotomías, ¿no? Es decir,
no es que la vacancia sea las cualidades morales o de repente las cualidades que tengan que ver con la moral como una cuestión de rasgos de la personalidad, o la moral como facultades mentales, porque tranquilamente puede ser ambas. Precisamente por eso el constituyente dejó una causal abierta para que la llenen de contenido cuando vayan a hacer el análisis, ¿no? Porque si lo hubieran querido definir, seguramente en el debate lo hubieran hecho. No lo hicieron así, es porque dejaron la causal abierta y es porque entendieron de que los congresistas, al momento de hacer el debate, iban a llenarla con contenido idóneo. Claro, lo que ha pasado es que ahora en la práctica todo resulta vacable, ¿no? Es decir, si lo de Pepe, lo de Vizcarra sí es un poco bochornoso porque dijo que no conocía a José Manuel Hernández y terminaron siendo muy amigos. Dijo que no conocía a Camayo y terminó reuniéndose con Camayo. Es más, inclusive hasta flintió pretendiendo hacer entender que la foto era finta, que era un truco. Y dijo otras tantas mentiras que por supuesto han sido probadas que luego él había ocultado cosas, ¿no? Pero si vemos a la vacancia desde el lado de PPK, a PPK lo obligaron casi a renunciar con una vacancia que en realidad carecía de sentido. O sea, a él lo vacaron porque él había dicho de que su empresa nunca había contratado con Odebrecht y una de sus empresas había tenido una consultoría con ella, lo cual, para los que sabemos corporativo, es muy común que tú seas dueño de una empresa y a veces no sepas nada de los negocios que están haciendo. De hecho, hasta el día de hoy a PPK no se le ha aprobado nada, contrario a lo de Vizcarra, que parece que el tema está bastante adelantado. Entonces, me parece que está bien que la incapacidad moral sea una causal abierta. Lo que pasa es que tenemos que poner mejores congresistas, ¿no? Que tengan debates más interesantes que la nacionalidad de Condorito o cosas así. Muchas gracias. Listo, doctor Massín, muchísimas gracias por su ponencia. De hecho, hay ciertas preguntas tanto para el doctor Valdivia Cano como para usted. ¿Le parece si comenzamos con usted, doctor? Sí, sí. Perfecto. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo se estaría proyectando el riesgo en los mercados con estos últimos acontecimientos? A ver, como les decía, el riesgo país no se ha despuntado. ¿Por qué? Porque lo que les interesa a los inversores es que el BCRP siga siendo independiente. Eso es muy importante. No va a pasar nada grave hasta que no le quitemos independencia al BCRP o se vaya Julio Velarde, que también es una persona que tiene mucha credibilidad en los mercados internacionales, y que no cambiemos de constitución. ¿Qué está pasando? Que es cierto, a veces la gente se pone un poco nerviosa cuando hay una convulsión política y dice, no, el riesgo país se va a disparar, se va a ir hasta el techo y eso va a generar que las inversiones no vengan. Tiene trampa esto, tiene trampa. Porque en realidad lo que pasa con cuando hay una convulsión política es que las calificadoras de riesgo se ven en la obligación de mandar señales, es decir, poner alertas y decirle a los inversionistas, oye, por si acaso hay una convulsión política que no es grave, pero que sí podría generar problemas. Hagamos el símil con Argentina. Si en el Perú hay una huelga, algo pasa, hay un movimiento en el mercado, pero no es tan fuerte, pero si en Argentina hay una huelga, todos los inversores agarran su casa y se van. ¿Por qué? Porque saben que allá la institucionalidad está dañada, que allá sí es grave lo que pasa cuando el Banco Central de Reserva hace algo, ¿no? Porque el gobierno lo maneja. Entonces, es muy fácil de que terminen metiendo metiendo mano al valor del dinero y que, por supuesto, terminen afectando los mercados. Perfecto. Bueno, tenemos aquí una segunda pregunta por parte de Andrea Cuadros. ¿Se tiene un programa favorable para favorecer, a ver un momento, se tiene un programa favorable para favorecer o para poder seguir siendo considerados como una economía emergente? ¿Qué defectos tendría en el mercado bursátil? Bueno, en el mercado bursátil sí estamos complicados, porque como les explicaba en un momento, nuestra bolsa de valores es muy poco profunda. Es decir, si tú ves el mercado bursátil en Estados Unidos, más del 60% o 70% de las empresas están listadas en bolsa. Es decir, tú puedes ir a ver el valor de las empresas en vivo. En el Perú no es así. En el Perú menos del 5% de nuestras empresas están listadas en bolsa. Y eso significa que nuestra posibilidad de hacer interacciones en el mercado, es decir, compra y venta, es muy lenta. Como es muy lenta, es muy difícil que los inversionistas vengan, claro, porque cuando viene un inversionista dice, oye, a ver, ¿qué voy a comprar? Tienes dos opciones, ¿no? En un mercado muy abierto. Te dicen, bueno, a ver,
Puedes iniciar un negocio, por ejemplo, puedes poner tu fábrica de gaseosas, o si no quieres abrir tu fábrica de gaseosas porque no te da, no tienes el tiempo, te puedes comprar acciones de Coca-Cola, que es lo mismo, solamente que Coca-Cola ya está en el mercado, le compras las acciones y ellos hacen la chamba. Tú te olvidas y vienes una vez al año para recoger rentabilidades. En el Perú no podemos hacer eso, porque como tenemos muy pocas empresitas en la bolsa de valores, si yo quiero venir a invertir, necesariamente me tengo que venir con mi plata y poner el negocio. Eso por supuesto, ya quita inversión. Nosotros lo que tenemos que buscar como país, y que de hecho, aunque no me gusta mucho la OCDE, nos lo ha puesto como una de las metas, es aumentar nuestra profundidad en la bolsa de valores. Por lo menos tendremos que llegar a 15-20% como Chile. ¿Cuál es una fórmula para hacer esto? Obligar a que las empresas con determinados márgenes pongan acciones en el mercado. Por ejemplo, si yo quiero contratar con el Estado y quiero tener contratos de más de 50 millones, una parte de mis acciones tiene que ir a la bolsa de valores. Y ustedes dirán, oye, pero eso es contrario a lo que tú dices, David, porque a ti no te gusta el Estado y eso está regulando, ¿no? Eso es regular en cierta forma quién tiene las acciones. Y sí, sí es verdad. Pero es que lo que pasa es que si nosotros hoy tenemos una poca profundidad en el mercado financiero, en el mercado bursátil, precisamente se lo debemos al Estado. Y ustedes se dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el Estado en esto? Porque si las personas no ponen sus acciones en bolsa es porque tienen que transparentar su información. Y si no la transparentan es porque SUNAT va y te agarra y te come vivo. Entonces nadie va a ser tan loco de transparentar su operación porque sabe que SUNAT, en vez de buscar agrandar la base tributaria, lo que busca es chancar a los mismos con más impuestos, porque hace la fácil, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es dos cosas. Tener mecanismos alternativos como el que estoy proponiendo para que aumente la profundidad en el mercado, uno, y dos, que SUNAT tenga una estrategia más consciente para ampliar la base tributaria, porque ampliar la base tributaria no es cobrarle más a los mismos, sino cobrarles a los que no pagan. Y eso es en lo que estamos fallando hoy en día. Perfecto, doctor. Otra pregunta. ¿Qué medidas está considerándose para impulsar la inversión pública y la reactivación económica? A ver, Tony, la ministra María Antonieta Alba dejó algunas piedras de toque sobre las cuales se podría trabajar arista. ¿Cuál es el problema de María Antonieta? Que se pasó diciendo toda la pandemia que iba a tener un gran shock de 12% y hasta el día que se fue nada del 12% fue ejecutado. ¿Qué es lo que se hizo? Repartir bonos. ¿Qué es bonos? Gasto corriente, es decir, darle plata a la gente, pero que seguramente el siguiente mes no vendrá y el subsiguiente tampoco, lo cual genera bajas en sus ingresos, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas 1.000 soles de ingresos mensuales, mal que bien, los 1.000 soles te ayudarán todos los meses a partir de tu trabajo, y otra cosa es que te caigan 500 soles de regalo, que no sabes si más adelante te van a volver a caer. Eso es lo único que dejó María Antonieta. ¿Qué más dio el Reactiva Perú? Pero ¿cuál es el problema del Reactiva Perú? Que no llegaron a donde tenían que llegar, por eso se hizo como un segundo paquete de Reactiva, que lo que buscaba era meter a las microempresas. Acuérdense, y esto sí lo pongo como de repente una propuesta, porque en realidad no sabemos qué se va a hacer con ese dinero. Cuando el Perú entró en pandemia, en un momento se debatió se puso sobre la mesa la idea por parte de Ceballos de poner un impuesto no dijo un impuesto a la riqueza, pero lo dio a entender, ¿ok? Que es una locura, pues se dio a materializar. Algo de economía aprendimos en estos últimos años. Pero lo que sí se hizo fue pedir dinero al mercado, se emitieron bonos. Ese dinero que se recaudó en bonos, hasta el día de hoy no se sabe qué se va a hacer. Pensamos, o bueno, yo pienso que va a ser guardado, preservado para poner ese dinero como pago para los contratos gobierno a gobierno que hemos hecho para la reconstrucción del norte. Es decir, va a servir para pagarle a los países que han venido para poder, para hacer las obras que nosotros no pudimos hacer desde ese niño del 2016, me parece. ¿Qué podemos hacer o cuál sería la solución de Arista? Yo creo que por lo que él estuvo antes en agricultura, él lo que va de repente a tratar de hacer es dar un pequeño shock de inversiones a partir de repartir algo de dinero a los agricultores para que inviertan en sus minifundios y a partir de eso suba la agroexportación. No creo que dé un gran golpe, pero bueno, a ver, veamos si algo sale de bien en ese intento. Ok, muchas gracias por tu respuesta, David. Aquí tenemos otra pregunta que está abierta. No sé si Juan Carlos o tú puedan responderlas. Dice, ¿qué pronóstico tienes sobre la situación actual del país, ¿consideran que el actual presidente cederá ante las protestas? La pregunta lo hace Luis Martínez Maldonado desde Facebook. David.
¿Te cedo o no sé cómo prefieres tú Por responderla? favor, David, A ver, como siempre. gracias, Juan Carlos. Mira, la verdad es que no creo que Merino ceda, porque ya se le notaba hambre de poder desde la primera vacancia, acuérdense que llamó para dar tranquilidad. Entonces, él no creo que vaya a renunciar. Lo que sí podría pasar de repente es que las protestas lo empiecen a empujar a que vaya a buscar algo de apoyo al Congreso. Este Congreso no es tonto, no le va a dar el apoyo tan fácil. Entonces, lo que yo estimo que podría pasar es que él se vea obligado a renunciar, no creo que lo haga de mutuo propio, y que si quiere el Congreso tener algo de credibilidad, o al menos que sea llevadero estos últimos 8 meses, es pedirle a Valdés que renuncie, para que así pueda haber una nueva votación. Antes de que renuncie Merino, por supuesto, antes de que renuncie Merino, haya una nueva mesa directiva que tenga más consenso. De repente buscar un personaje que sea aceptado por la población, no sé si Burresti o alguien por el estilo, de repente podría entrar por ahí, y bueno, con ellos te llegará el gobierno de transición, ¿no? Pero no veo a Merino renunciando mutuo propio, ¿eh? Lo van a tener que obligar en las calles, básicamente, lo cual, por supuesto, puede terminar dándole fortaleza a una idea de cambio de constitución, porque hay un punto muy, muy importante en esta protesta en la calle, no tienen agenda definida. Nadie, o sea, hay mucha gente gritando, pero no tienen una agenda clara. Unos gritan a favor de Vizcarra, otros en contra de Merino, otros por cambio de constitución, otros porque quieren más libertad, otros porque no les gusta la repartición en el Congreso, otros porque no quieren que se empiece a votar a los miembros del TC. Como hay una agenda muy grande, a río revuelto ganancia de pescadores, y de repente por ahí algo de cambio de constitución sale, lo cual puede ponernos en riesgo en los mercados. Deseo, Juan Carlos. Sí, ¿aló? Bah, ¿me Sí se le escucha? escucha. ¿Sí? Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto, pero algo pasó. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con David, y no solo en la última parte de su intervención, sino en otro sentido, quizás menos económico y más pedagógico. Normalmente nos educan con la idea que los padres deben educar a los hijos, que los profesores deben educar a los estudiantes. Y ya en el siglo XX, ya se sabe desde el siglo XX que es al revés. Los hijos deben educar a los padres. Los estudiantes deben educar a los maestros. Así como esta noche David me educa a mí, porque tiene razón, tiene toda la razón. Pero además me refiero a no solamente a sus propuestas económicas, que tal vez los cachimbos no han entendido totalmente, pero quiero que entiendan algo a partir de todo lo que ha dicho David, la importancia que tiene el derecho, los estudios de derecho, cuando se vinculan a la economía. Porque la economía, como lo dice Jackie, mi socia, está siempre en la realidad, está siempre en tierra. Mientras yo, como profesor, filosofía del derecho, Mariátegui, Nietzsche, estoy volando siempre, ¿no? Pero David está en la tierra. Lo que quiero que traten de ver los cachimbos, que son las personas que más me preocupan, es la importancia que tiene el vincular los estudios de derecho no solamente a lo que les dicen sus profesores, sino, en primer lugar, a la economía, a la ética, a la historia, a la literatura. Y yo creo que me puedo felicitar porque cuando David era uno de mis estudiantes, creo que él tal vez, supongo que sí lo sintió, ¿no? Como lo sienten los estudiantes cuando se dan cuenta que el profesor se ha dado cuenta que tienen pasión, que quieren algo más, que quieren mucho más. David es abogado, pero se vinculó a la economía
y nos puede ayudar un montón gracias a su decisión personal de vincular su carrera a algo que no era su carrera, aparentemente. Porque ¿con qué no tiene que ver el derecho? Con nada. El derecho tiene que ver con todo. Entonces depende de lo que te guste, depende de lo que quieras. Y me alegra muchísimo ver después de tantos años que David resultó siendo esa persona que yo intuía que iba a ser. Hay una universidad en la que estudió David, que es la Francisco Marroquín, que le dicen la Marro, y miren el resultado. David es el resultado. Queda en Guatemala, que es un país muy parecido al Perú, pero más chico. Es más lindo, creo. Me gusta más el Guatemala que Perú, pero tiene una universidad que es, creo, la única universidad liberal de América. Vean el resultado. No es que sea liberal, es que les preocupa la calidad, les preocupa la eficiencia, les preocupa que los profesores de la Marro, Francisco Marroquín, sean de alta calidad. Yo no tengo mucho que decir. Después, en relación a lo que le va a pasar al Perú, creo que tiene toda la razón, porque David no es mi discípulo. Yo soy discípulo de David. Cambio. Gracias. Li. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Un disclaimer, Milagros, y una digresión también, si me permiten. Bueno, yo sinceramente, eso es lo que me gusta de los liberales, que a pesar de tener puntos que no concuerdan, es posible el diálogo, es posible el debate de ideas. Y creo que esta noche, pues, es eso, ¿no? Muestra de eso, y yo agradezco infinitamente a David por haber aceptado la invitación, y también a Juan Carlos, ¿no? Porque en realidad en Arequipa, en el Perú, la voz liberal es tan reducida, sobre todo dentro de las universidades, y creo que vale la pena, ¿no? Por lo menos, como dice David, desde esta trinchera, pues difundir estas ideas. Que estoy seguro que de aquí muchos estudiantes, tanto de la UNSA como de la Católica, creo que no saben que son liberales, pero intuitivamente en algún momento sale su espíritu liberal, pero como no conocen estas ideas, pues se pierde. Entonces creo que también a nombre de Rocoto Libertario, que es un grupo de chicos entusiasmados por esto, queremos llegar a esos espacios donde la libertad no llega. Y bueno, adelante Milagros para que sigas conduciendo las preguntas. Gracias, Jackie. Bueno, de hecho, esta es una pregunta así en general, ya de repente me gustaría conocer tanto la opinión de David como de Juan Carlos. En sí, como ya hemos estado hablando, este tema de la incapacidad moral que se encuentra tipificada como inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, desde mi punto de vista lo considero totalmente contradictorio. Lamentablemente en el Perú estamos viviendo una contradicción prácticamente desde tiempos remotos. Lo que yo traigo a colación aquí es que este tema de la incapacidad moral se encontró ya tipificado incluso en la Constitución del 79, pero simplemente como incapacidad moral. Sin embargo, ahora en la Constitución del 93 se encuentra como incapacidad moral permanente. Entonces ahí yo me pregunto que en la Constitución del 79 es una capacidad transitoria. ¿Qué es incapacidad moral? Yo solamente les pongo un ejemplo. Ahora último acaba de salir que el congresista Acuña tiene una sentencia condenatoria. Tiene sentencia condenatoria tanto en primera instancia como en segunda instancia. Y sin embargo, no puede ser inhabilitado del Congreso, porque según su abogado es que tiene que esperar a llegar hasta prácticamente el recurso impugnatorio extraordinario que es la casación, para recién ahí decidir si es que es inhabilitado o no. Esto es cuando ya hay una sentencia firme, en primera instancia y segunda instancia. ¿Qué pasa en el caso de Martín Vizcarra? A Martín Vizcarra lo han vacado simplemente por temas de investigaciones y aparte porque ni siquiera se tiene bien en claro qué es lo que es incapacidad moral. Entonces, vivimos en una paradoja. Y aquí es donde va mi pregunta. Juan Carlos, desde lo que te escuché en tu ponencia, me diste a entender de que
¿podría ser posible que este artículo de la Constitución pueda ser derogada en este extremo de la incapacidad moral? Y doctor David, también me gustaría entender su posición, o a ver qué piensa respecto de este punto. Bueno, excelente, Milagros. Como siempre, como siempre. No creo que sea derogada, y justamente creo que no tengo desacuerdo con David. No es que sea derogada, sino que sea esclarecida, aclarada plenamente. Y no sé por qué hay tanta ignorancia, será porque la crisis es tan grande, y yo por eso dije en un artículo la semana pasada, antes de escuchar a los juristas, escribí un artículo. Me gusta hacer eso, me gusta desafiarme a mí mismo. Antes de escuchar ninguna opinión, cualquier opinión, opino y lo escribo. Me arriesgo un poco, claro, porque yo no soy especialista en nada. El que ha leído mi tarjeta puede constatarlo. ¿Qué dice mi tarjeta? Juan Carlos Valdivia, especialista en nada. Bueno, yo creo que el concepto de incapacidad moral es un concepto jurídico, por eso está en la Constitución, no está en los evangelios, ni está en el Bhagavad Gita, no está en la Constitución, es un asunto jurídico. Pero esto que es tan fácil de entender, supongo para los jóvenes y para los que no saben derecho, no lo entienden ni los políticos ni los juristas, salvo, claro, tres. He escuchado a tres que lo tienen claro. Y en primer lugar, Samuel Abad. Lo que quiere decir, y esto no lo dije, me olvidé porque estaba emocionado con David, tantos años que no lo veo, ha perdido pelo y ha ganado mucha economía, se ha hecho rico tanto de economía. Y lo tenemos que contactar, ¿no es cierto? No lo podemos perder porque necesitamos de David. Bueno, incapacidad moral quiere decir, y eso se puede comprobar, porque en la Constitución peruana de 1839 ya está, incapacidad moral es incapacidad mental. O sea, si el presidente se vuelve loco, ya no puede seguir gobernando, pero no tiene nada que ver con la moral, es un problema de salud. Igual que si tuviera un accidente o una enfermedad tan grave como el Alzheimer, ya no podría gobernar. Entonces, no es una destitución, es vacancia. ¿Qué quiere decir? No puede gobernar el pobre porque está loco o porque tiene Alzheimer o porque está en estado de coma. Ya no puede gobernar, no lo destituimos. Ahora, si Martín Vizcarra ha cometido delitos, no podemos hacer nada hasta que acabe su periodo. Por supuesto que cuando acaba su periodo, bueno, ahora ya lo han vacado, ahora sí lo pueden juzgar, lo pueden investigar y lo pueden condenar. Y sí, realmente ha cometido delitos, aunque sea Moquegua, una tierra que yo amo, lo tienen que condenar y lo tienen que meter a prisión si es que se prueba, se procesa y se condena. ¿Entiende? Entonces, ¿qué significa incapacidad moral? Basta leer la doctrina, basta leer Mire, incluso en nuestra propia Constitución, una de las 12, porque tenemos un montón de constituciones, porque somos inestables, en la del 1839, ahí está la incapacidad moral. ¿Qué es? Incapacidad mental. No puede gobernar un loco. El presidente se vuelve loco, ¿no? Se dedica mata a su esposa, después sale a apuñalar a todos los ciudadanos que encuentra en su camino. Entonces lo tienen que vacar, pero vacancia no es destitución. Simplemente no puede gobernar por razones físicas y por razones mentales. Eso además me lo dijeron en la Facultad de Derecho, en la Santa María, no sé cuál de mis grandes profesores. Tuve mucha suerte, la mayor parte de profesores que he tenido en mi vida han sido buenos. Los malos eran minoría. Espero que ahora no haya cambiado. Gracias. Dale, David. Gracias. Te quería agradecer, Juan Carlos, por las palabras de hace un rato, aprovechando antes de contestar, de responderle a Milagros. Y bueno, no sé si te enteraste, pero yo en mi tesis te agradecí porque básicamente si aprendí a pensar fue contigo. Antes no me había pasado eso en la facultad. Ahora sí, para responder a la pregunta. Mira,
hay un tema que es bien importante que lo dijo Juan Carlos. El tema de la vacancia por incapacidad moral lo jalamos desde la Constitución de 1839. Entonces, eso nos deja en claro una cosa, que el problema no es la figura, porque la figura ya estaba. Es decir, si el legislativo ganase supremacía frente al ejecutivo a partir de la figura, nosotros tuviésemos congresos más fuertes que el ejecutivo desde 1839, es decir, casi toda nuestra vida republicana. Entonces, queda claro que el problema no es la figura. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué es lo que realmente debemos repensar? Y de repente deberíamos hasta repensar la forma de elegir, que no podemos mandar a un presidente sin Congreso. Porque ningún modelo presidencialista sobrevive si es que tiene un Congreso que no le marca la agenda o que no le ayuda con su agenda. Si nosotros hemos sufrido los últimos 5 años es porque cometimos el error de pensar que porque Keiko era supuestamente derecha, que no tiene nada de derecha, y que PPK era supuestamente derecha, que tampoco tiene nada de derecha, iban a conciliar agendas. No, no pasó. En la práctica no pasó y más bien se pelearon, porque como les digo, como nosotros le hemos dado tanto poder al Estado, es decir, debaten temas tan importantes como dónde estudio, cuánto pago de impuestos, no sé, hasta temas, no sé, X, por ejemplo, qué proyectos de inversión se hacen con mis impuestos, qué proyectos tan grandes o qué tan pequeños se pueden hacer, qué universidades se abren o se cierran, en algunos lugares qué se puede comer y qué no, porque los proyectos sociales definen quién come y quién no. Como tienen tanto poder, tienen agendas particulares. Entonces, como tienen agendas particulares, nunca vamos a lograr solucionar el problema de las agendas. Entonces, si queremos evitar este problema, no se trata de derogar la incapacidad moral permanente. Porque miren, si hacemos un poco de memoria y un poco de historia, a Fujimori lo vacaron por incapacidad moral permanente y no hubo drama. Es más, todos estamos de acuerdo en que lo hayan vacado. Y ahí lo vacaron por una situación bastante similar por a Vizcarra, es decir, porque Fujimori, estaremos de acuerdo, loco no estaba. Y ahí no hubo problema. Y sin embargo, la gobernabilidad se mantuvo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Al margen de lo que significa incapacidad moral permanente, que yo también creo, como Juan Carlos, que tiene que ver con el tema de la incapacidad mental. De repente el TC no creo que lo vaya a constreñir porque más bien lo va a dejar como una figura, una causal abierta. Es cierto que le va a dar algunos lineamientos para interpretarla, pero no la va a constreñir, no le va a poner barreras. ¿Por qué? El constituyente la quiso como causal abierta, porque si lo hubiera querido como causal cerrada, de plano hubiera dicho demencia mental. No lo puso así en casi toda nuestra vida republicana, es porque necesita que haya una causal de este tipo. ¿Por qué? Porque en el Congreso no es un tema, no es jurisdiccional, no hay jueces, no tenemos que probar cosas, es un tema político. Y lo que estamos hablando es de la investidura del presidente. El presidente tiene una serie de características que dentro de ellos tiene que estar la integridad, por supuesto. Un presidente no íntegro, acuérdense de Nixon, cuando Nixon mintió, ¿qué le pasó? Se fue. Un presidente no íntegro no puede representar la investidura de un país. Entonces, sí conviene que algunas causales sean abiertas como esta de la vacancia, pero por supuesto, lo que tenemos que aprender son dos cosas, que tenemos que tener un legislativo que vaya de la mano con el ejecutivo, es decir, no darle mayoría, no cometamos esa burrada tampoco, porque podríamos generar problemas mayores, pero sí darle representación, es decir, darle por lo menos 40 congresistas que eviten que lo vaquen, porque si un presidente tiene 40 congresistas no lo vacan, porque si se han dado cuenta, la Constitución y el procesal constitucional dice el número mínimo para vacar. O sea, antes de esta vacancia, hubiesen podido, si es que el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado, lo hubiesen podido vacar con muchos menos votos. Por suerte ya tenemos el tema de los 2 tercios. Entonces, si nosotros tenemos a un presidente con 2 tercios de los votos, con 1 tercio de los votos, está tranquilo, no pasa nada. Con 40 votos el presidente se salva. Y ya para cerrar el tema, deberían, porque ahí leí una pregunta de Kim Villavicencio, o de repente no, era de Milagros, ¿deberían derogar esto? No, solamente constreñirlo, el tribunal va a dar seguramente alguna serie de pautas y de lineamientos, va a indicar, como dice Juan Carlos muy bien, qué significó incapacidad moral permanente que tiene que ver con un tema de demencia, lo va a llevar en el tiempo, pero le va a dejar la causal abierta al final. Y le va a decir, pero será en el juicio político, que es finalmente el fuero de los congresistas, donde ellos definirán qué es y qué no es una vacancia. Perfecto. Muchas gracias, David, doctor Juan Carlos, por las preguntas y la solución de las preguntas y aparte por compartir su opinión al respecto. Y bueno, ya para terminar, unas 2 últimas preguntas en una, si de repente pudieran absolver a cualquiera de los dos, sería excelente. Salomé nos pregunta, Juan Carlos, en caso de que el Tribunal Constitucional falle en el sentido de que la interpretación correcta de capacidad inmoral es incapacidad mental, ¿se va a retrotraer los hechos al momento antes de la vacancia? Es decir, ¿podría volver Vizcarra? Bueno, si viviéramos en un país que no es el Perú, sí,
debería pasar eso. Pero vivimos en el Perú, y en el Perú, como no somos sociedades que nos hemos modernizado económicamente, políticamente, educativamente, el problema es que lo que decide al final es el poder. Como decía David, el Estado, los partidos. Ese es el problema, que si no construimos una democracia, una república, siempre va a decidir quién tiene más poder. Hoy día serán 87 votos de los congresistas y lo vacaron al presidente. Y al diablo todo lo demás, todo lo que es jurídico, porque estamos en un sistema presidencialista y no debería haber pasado esto que ha pasado, pero ha pasado. ¿Por qué? Porque en sociedades que no se modernizan, que no desarrollan una economía de mercado, como dice David, que respete la libertad, la propiedad. No vamos a poder construir eso que podría hacer que el derecho, las reglas de juego sean lo que gobierne. Pero no es así en el Perú. No hay Estado de Derecho. Algunos profesores, los más avanzados, hablan de Estado constitucional del derecho, pero si ni siquiera hemos llegado al Estado legal de derecho, que es menos. ¿Cómo vamos a vivir en un país de Estado constitucional de derecho si los congresistas, con 87 votos, lo destituyen al presidente? Eso va a seguir pasando todo el tiempo hasta que la educación no se vuelva democrática, porque si los niños no son educados democráticamente, cuando sean viejos van a ser Merinos, Becerriles, Fujimoris, Lourdes Nanos, Domingo García Belaúnde, etcétera, etcétera, etcétera. Toledo, etcétera. Vamos a seguir, y ustedes tienen que pensar en sus hijos, en sus nietos. No es linda la idea de dejarles un país mejor. Eso no va a pasar si no alcanzamos la modernidad. Por eso yo milité en un partido, el Movimiento de Libertad de Mario Vargas Llosa. Yo era secretario de Cultura en Tacna del Movimiento de Libertad, porque Mario es el único que ha dicho en la vida política, como político, no como escritor, que la tarea del Perú es modernizar el Perú. Nada más, Milagrito. Perfecto, doctor. Bueno, esto se complementa con una pregunta del compañero Kevin Jan Villavicencio, que es pregunta, ¿se podría considerar la incapacidad moral permanente como un instrumento peligroso del Congreso para destituir futuros presidentes y demostraría así una supremacía del poder legislativo sobre el Ejecutivo? Ya está pasando. David, ¿te has ido a Moquegua o todavía estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. No, mira, le quería hacer un comentario, ya que somos abogados, y los abogados, no todos los abogados son litigantes, pero bueno, también algunos nos dedicamos a litigar. Le quería contestar la pregunta anterior, porque sí, yo entiendo y lo he visto en las redes circular esto de que, oye, el 113 del procesal constitucional dice que el TC, al resolver el competencial, puede decir tranquilamente que anula la decisión del TC, perdón, del Congreso. Ya mira, lo que pasa es que el petitorio del Ejecutivo ha sido tan malo que les ha dado la salida al TC. Porque si alguien se lee el petitorio del Ejecutivo, lo que dice es, esta demanda competencial no tiene nada que ver con el proceso de vacancia. Así lo dice textualmente. Este proceso competencial tiene que ver con definir el término de la incapacidad moral permanente. Entonces, ¿el TC qué va a decir? Porque acuérdense del Constitucional 1, el Tribunal Constitucional no actúa de mutuo propio, siempre actúa en instancia de parte, es decir, el tribunal no puede decir algo si es que no le consultas antes. Entonces, si es que el tribunal cometiese el grosso error por esas cosas de la vida de decir, oye, repongan a Vizcarra, estaría emitiendo una sentencia extrapetita, lo cual evidentemente sería contra la esencia de nuestro TC, que es un órgano más bien de naturaleza interpretativa de la Constitución y no de defensa activa. No tiene defensa activa, es decir, el TC no puede tomar decisiones. Y evidentemente, si es que con más razón, si es que esta vacancia tiene que ver con un segundo pedido y no con el primero, ¿cómo podría resolver sobre hechos los que no conocen? Entonces, por un tema procesal, ni siquiera es un tema de naturaleza, por un tema procesal,
el Ejecutivo la ató de manos, porque Vizcarra, la verdad, o la abogada de Vizcarra, o la abogada del Minjus, fue tan poco estratégico que no se le ocurrió meter una segunda competencial y una segunda cautelar que le diera la salida para que el TC se pronunciase. Más bien lo ató de manos, porque no va a poder hacerlo. Y el Congreso perfectamente seguramente que lo va a aplicar como defensa. Muchas gracias, doctor David. Bueno, no sé si hubiese otra pregunta. Jackie, de repente quisieras realizar una pregunta últimamente. Sí, Aquí adelante. en Facebook estoy recogiendo las preguntas. Aquí hay una para Juan Carlos. ¿Por qué la cultura jurídica peruana sigue viviendo con esa concepción de moral y su injerencia en el derecho? ¿Por qué es importante interpretar la vacancia por incapacidad moral permanente? ¿Dónde queda la ética? La pregunta la hace Maita Macedo Grover. Bueno, son muchas preguntas y yo no tengo tanta memoria, pero a la primera, que es la que recuerdo, si quieres me las repites, Michael. La primera, ¿por qué? O sea, ¿por qué somos así? Esa es la pregunta. Porque cuando... Y es una idea de Octavio Paz, ¿no? Es un liberal mexicano, premio Nobel de Literatura, casi nada, casi nada. Octavio decía, México y Perú, cuando se independizaron, solamente adoptaron formalmente el sistema político republicano, democrático, representativo, descentralizado, puro bla, bla, bla. O sea, aceptamos formalmente el sistema moderno, el sistema político jurídico moderno, pero la sociedad civil, o sea, la gente, como decimos nosotros en el Caribe, la gente es igual, siguió siendo igual, sus mismas creencias, sus mismos valores, su misma religión, sus mismos prejuicios, sus mismas costumbres, o sea, nada cambió. Lo único que cambió es la Constitución. Y han pasado tantos años, estamos en el 2020, y hoy día tenemos exactamente el problema. ¿Por qué? Porque los valores de la sociedad, de la gente, que son católico-cristianos en general, la mayoría, la gran mayoría, son distintos, son diferentes a los valores de la Constitución, de la propia Constitución de esa gente. O sea, la Constitución peruana. No solamente son diferentes, eso es lo de menos. Tú puedes tener una enamorada que sea muy diferente a ti, pero te llevas muy bien porque son complementarios, no son incompatibles. Pero la enamorada sociedad civil peruana es incompatible con el enamorado Constitución peruana. Los valores de la Constitución peruana son no diferentes solamente a los de la mayoría de los peruanos, son incompatibles. Por eso, si crees que la mujer tiene derecho a abortar cuando la violan, no puedes estar con los católicos que sostienen que solo Dios puede decidir sobre la vida de la mujer. O estás con la mujer o estás con Dios, pero no puedes estar con los dos. Esa es la contradicción fundamental. Por eso es que no cambiamos, no cambiamos, no cambiamos, y como decía Marco Aurelio de Negri, que lamentablemente no era eterno, parecía que era eterno, pero no era eterno, decía, en todos los países cometemos errores, todos, pero en países como el Perú cometemos errores y los volvemos a cometer, y los volvemos a cometer, y los volvemos a cometer, y los volvemos a cometer. ¿Qué decía? Que cuando tú vives repitiendo, cometiendo tus mismos errores y no paras de cometerlos, eso se llama diabólico. Miren lo que pasa en Venezuela, si no será diabólico. Eso es diabólico. Millones de pobres venezolanos tienen que pagar la estupidez de los gobernantes, ¿no? Entonces creo que esa es la idea general. Las otras dos preguntas no las recuerdo, pero si quieren me las hacen, si no, seguimos el programa. Sí, te la Yo no recuerdo. tengo nada esta noche. Te las recuerdo, Juan Carlos. Dice, el problema no será que hablamos de moral como un tema agotado, concluido, y nos damos cuenta que esa figura es tan general que es muy subjetivo, que no encuadra como causal, perdón. Ok, no creo que sea solamente eso. El problema es que todos entienden, o casi todos, los únicos que en el mundo del derecho, las únicas personas
que he escuchado decir que moral es una cosa y derecho es otra, son dos cosas distintas, son Fernando de Traseñí y Enrique Gersi, que además tienen, digamos, ideologías, aunque la palabra ideología la tendríamos que aclarar, pero estamos apurados, tienen ideologías diferentes, pero piensan exactamente igual respecto a la moral, igual que este Pechito. La moral no tiene que ver con el derecho. Son cosas distintas, pero a un peruano que ha sido educado en la moral cristiana judía desde que Pizarro llegó a Cajamarca, cuando escucha moral va a entender su moral. ¿Y cuál es su moral? La moral judeo-cristiana. Si hasta Rosa María Palacios, con toda su inteligencia, su vivacidad, su rapidez mental, su dominio del derecho, porque realmente es una mujer muy capaz, ¿no? Eso es evidente. Creo que es la abogada que más admiro, pero no significa que no la pueda ver críticamente. Y es católica, es hincha del Papa, es cristiana, pero cree en la Constitución. O sea, cree en Dios y cree en el diablo. Yo, personalmente, solo creo en el diablo. ¿Otra pregunta? Bueno, doctor Juan Carlos, esas fueron todas las preguntas. Ok. Y bueno, consideramos de que ya por premuras del tiempo debemos de concluir ya este seminario, que de hecho sería muy interesante si podemos contar nuevamente con la presencia del amigo y colega David Maco y con la suya y de repente otros ponentes que quieran sumarse a este movimiento libertario en sí. Agradecemos y reiteramos las gracias por participar esta noche, esta velada de mucho conocimiento, de muchas ideas, para poder compartir ese tipo de espacios, que creo que es muy enriquecedor y aparte nos ayuda a tener nuestras posiciones en claro. Doctor David Maco, doctor Juan Carlos, muchas gracias por esta noche. Y nada, chicos, los que se encuentran, todos los panelistas, los asistentes de esta noche, simplemente llevarles o dejarles la idea, ¿no? De que esta situación que estamos viviendo debe de servirnos para ya de una vez quitarnos esas ideas o esos pensamientos que desde muy antes de repente nos inculcaron o que fuimos percibiendo con el tiempo. La política no es mala. Realmente no se sabe qué es bueno, qué es malo. Lo importante es, de cierta forma, saber que en sí, por lo que estamos viendo, el Estado nos quiere ver prácticamente ignorantes, tontos, para de esta forma, de cierta forma, tratar de controlarnos, ¿no? Por ese mismo hecho me siento muy orgullosa de que hoy en día la mayoría de gente joven está prácticamente luchando por el país, ni siquiera por el presidente, que es Vizcarra, o por cualquier otra cosa, sino es por el país, que están diciendo qué le están haciendo a mi Perú. Y animar a los chicos a informarse, a autoeducarse, a ser autodidactas, a seguir leyendo y enterarse y empaparse más de la realidad nacional que estamos viviendo, porque esa es la única forma en la cual podremos tener una conciencia y formar conocimientos que a futuro ayuden a Perú. Porque sí, el Perú es lindo, el Perú es hermoso, el Perú tiene muchas posibilidades de poder compararse con otros países ya desarrollados. Sin embargo, lo que va a ayudar y va a contribuir, o el componente principal, es la educación en las personas, y nosotros debemos hacer el cambio en ese sentido. Nada, chicos, gracias por permitirme y permitir a Rocoto Libertario esta noche de conocimiento y ideas, y ya nos encontramos en una nueva oportunidad. Muchas gracias con los presentes. Gracias, Milagro. Y David. antes de finalizar, por favor, David, si quieres dar tus palabras finales, antes de cerrar la transmisión en vivo. Sí, muchas gracias. Sí, precisamente, bueno, un saludo para los que están aquí presentes, acompañándonos a Juan Carlos y a mí en este compartir de ideas, que siempre es bueno, más si tiene que ver con la libertad. Y a los que están también en Facebook, a algunos amigos por ahí, a saludarlos, gracias por seguirme. Y a Juan Carlos, particularmente, bueno, agradecerte por el tiempo en las aulas. Definitivamente ahí se formó un vínculo fuerte, porque yo aprendí a pensar en derecho a partir de Juan Carlos, precisamente. Él me enseñó a dudar de que las cosas
de repente no eran tanto como me lo decían, y que piense por mí mismo, que es algo muy importante. Y bueno, ahora ya espero no perder el contacto y seguir participando también con Rocoto Libertario en futuras ponencias que tengan. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Todavía no te desconectes, por favor. Cerramos la transmisión en vivo y queremos, o sea, conversar contigo, con Juan Carlos. Creo que hay algo todavía que queda ahí pendiente. Así que, finalmente, Juan Carlos, tus palabras finales. Oh, sí, estoy, lo más importante es el hecho de que hay algunos amigos, pueden ser estudiantes o no, no sé, que estén esta noche, que nos hayan acompañado y que hayan constatado que hay cosas que no se dicen, hay cosas que se hacen, que se deben hacer aunque no se digan. Y lo que constato, porque ya tengo muchos años en la enseñanza, es que no me equivoqué, o sea, no me equivoqué, que creo que la tarea de un profesor no es enseñar, no es decir la verdad, no es educar, no es formar, simplemente es motivar. Espero que esta noche se hayan motivado y creo que por lo menos con David tienen que haberse motivado, aunque conmigo pues ya no sea lo mismo porque ya estoy eh, un poco tío, pero David creo que nos ha transmitido la importancia de hacer tu vida con pasión a partir de lo que te gusta, a partir de lo que amas, y no importa si tienes que cruzar el Atlántico a nado, y si no tienes beca, y si no tienes plata, y si no tienes... No importa, lo que importa es si tienes pasión, ganas por hacer algo bonito, algo divertido. Miren cómo me divierto con David, precisamente porque para mí el objetivo es no solamente sacrificarte por los demás, sino también divertirte contigo mismo, y eso lo vas a contagiar como yo creo que lo he contagiado por lo menos a David y a muchos estudiantes que nunca fueron discípulos míos, sino solamente amigos, nada más. Gracias, gracias David, te agradezco mucho, me ha sorprendido, esperaba que sea así, pero me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, es muy lindo lo que podemos hacer, ¿no? Los seres humanos. Gracias, gracias. Finalmente, agradecer a todos los participantes, tanto a través de la sala de Zoom como de Facebook, por su activa participación, y también a nombre de Rocoto Libertario, quienes lo integramos, invitarlos para que puedan unirse a estas actividades que vamos a ir organizando, promocionando y difundiendo las ideas de la libertad. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, David. Este ha sido un evento casi espontáneo, disculpen los inconvenientes, los lapsus, y bueno, gracias a todos.